En este video vamos a resolver el siguiente problema. Suponga que en una determinada estructura usted quiere colocar un eje de transmisión de aluminio con un módulo de elasticidad de 70 gigapascales y un módulo de Poisson de 0.25, que debe soportar una carga de momento torsor de 10 a la 3 kN por metro. Con el fin de poder ensayar esta barra, usted la coloca empotrada en una pared y le aplica este momento tal como indica la figura, ¿cierto? Estas dos flechitas indican un giro. Nos dicen que la barra tiene un diámetro de 50 centímetros y un largo, ¿cierto?, de 1 metro. Entonces, ¿qué nos piden? Varias cosas. Determinar la rigidez torsional de la barra, encontrar la tensión y deformación de corte máximo que se producen, calcular el ángulo del giro total a lo largo de la barra. Después en la parte D, en un caso especial de que si el giro total es de 1 grado, cuáles son las tensiones y deformaciones de corte máximo que se generan. En la parte E, explicar cómo se podría aumentar la rigidez torsional de la viga. Y finalmente, quizás puede ser un poquito ambiguo en este caso, pero ver las tensiones normales principales y dibujar el círculo de Mohr asociado a las tensiones y lo mismo para las deformaciones. Entonces, vamos con la parte A, que es determinar la rigidez torsional de la viga. Entonces, la rigidez torsional representa el momento necesario para producir un ángulo de giro unitario y está dado, ¿cierto?, por la siguiente ecuación. G, que es el módulo de corte, por la inercia polar, partido por el largo de nuestra viga, o de nuestra barra, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder calcular esto? Primero, la inercia polar, que se calcula, ¿cierto?, para un círculo como pi medios por r a la cuarta, donde r es, ¿cierto?, es el diámetro, o bien pi partido en 32 por el diámetro a la cuarta. Luego el módulo de corte, que va a estar dado, ¿cierto?, por el módulo de elasticidad partido en 2 por 1 más el módulo de Poisson, ¿cierto? Estas son propiedades mecánicas y geométricas de la sección. Entonces, calculando esto, tenemos que la inercia polar, ¿cierto?, es pi medios por el radio, que si nosotros recordamos eran 50 centímetros. Ahí está, el diámetro son 50 centímetros. Por lo tanto, el radio van a ser 25 centímetros o 250 milímetros a la cuarta, ¿cierto? Y esto me da una inercia polar de 6.14 por 10 a la 9 milímetros a la cuarta. A mí me gusta siempre trabajar con milímetros porque siento que es más ordenado, pero ahí pueden verlo como ustedes quieran. El módulo de corte es 70 gigapascales del módulo de elasticidad que nos dan, ¿cierto?, o partido en 2 por 1 más el módulo de Poisson, y eso me da que el módulo de corte es 28 gigapascales. Notemos que el módulo de corte es menor que el módulo de elasticidad. Entonces, con un largo de 1 metro, esto es un dato enunciado, nosotros tenemos que la rigidez torsional es 6.14 por 10 a la 9 milímetros a la cuarta por 28 gigapascales, ¿cierto?, partido en 1 metro, o el L, ¿cierto?, que era de 1 metro. Entonces acá, como siempre, ser cuidadosos con las unidades. Cuando hagamos todas estas multiplicaciones, recordemos que 1 gigapascal es 1 kilonewton partido en milímetro cuadrado, ya para tenerlo en consideración. Entonces, reemplazando los valores, me da que la rigidez torsional es de 1.72 aproximadamente por 10 a la 8 kilonewton por milímetro. ¿Ya? Esta es, digamos, la rigidez torsional, que como dijimos, representa el momento necesario para poder producir un ángulo de giro unitario. Luego, en la parte B, tenemos que encontrar la tensión y la deformación de corte máxima que se produce. Entonces, la tensión de corte máxima va a estar dada por la siguiente ecuación, donde usamos la letra tau para representar esta tensión de corte máxima o tensión tangencial, y tenemos que es el momento torsor por una posición, ¿cierto?, una distancia desde el centro, el radio, partido en la inercia polar. Entonces, en este caso, para encontrar el tau máximo, ¿cierto?, el corte máximo, es el momento torsor, y el radio, ¿cierto?, que está en nuestra variable,
la tomamos como el radio total, es decir, hasta el borde, ¿cierto?, de la barra, desde el centro, partido en la inercia polar, que ya la tenemos calculada. Entonces, aplicando este momento de 10 a la 3 kN por metro, ¿cierto?, el que estamos aplicando sobre esta barra, por el radio, que son 250 milímetros o 25 centímetros, partido en la inercia polar, me da, ¿cierto?, que es de 0.04 gigapascales. Aquí, de nuevo, cuidado con las unidades. Entonces, la tensión de corte máximo, ¿cierto?, me da, pasando de gigapascales a megapascales, me da 40.7 megapascales. Las tensiones, la idea es siempre trabajarlas en megapascales. La deformación por corte máximo se obtiene, ¿cierto?, a través de, en este caso, la ley de Hooke, asumiendo un comportamiento lineal elástico, como G por gamma máximo, ¿cierto?, donde gamma máximo va a ser nuestra deformación angular máxima. Entonces, despejando el gamma máximo, voy a tener que es la tensión tau máxima, que acabo de encontrar, partido en el módulo, ¿cierto?, de corte que había calculado en un principio, y me da que el gamma máximo son de 0.00145, ¿cierto? Si podemos también verlo desde la perspectiva multiplicando por 10 a la menos 6, ¿cierto? Sería 1454. Ahí, y ver el exponente, ¿cierto?, necesario, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí para obtener, ¿cierto?, 1454 por 10 a la menos 6. En la parte C debemos calcular el ángulo de giro total a lo largo de la barra, ¿cierto?, con este momento torsor que nos están imponiendo. Entonces el momento torsor recordemos que es de 10 kN por metro, o sea, 10 a la 3. Entonces, para obtener el giro total en base a un momento torsor que nos están aplicando sobre una viga, o sobre una barra en este caso, se obtiene como el momento torsor por L, ¿cierto?, por el largo de la barra, partido en G, que es el módulo de corte, por la inercia polar. Donde este término acá, ¿cierto?, es, digamos, la inversa, sería la inversa de la rigidez torsional que calculamos en un principio. ¿Sí? Vemos acá, la rigidez torsional es G por IP partido en L. Entonces acá tenemos, al final, L partido en G por IP. Es decir, tendríamos como phi y es igual a momento torsor partido en K, torsional, ¿cierto? Entonces, si recordamos cuál es la ley de Hooke, tenemos que es la del resorte, es F igual K por X, ¿cierto? Y en vez de X voy a ponerle delta, para que no se confunda, donde tenemos una deformación relacionada con una fuerza a través de una rigidez. Entonces, acá tenemos exactamente lo mismo. Tenemos una deformación, voy a escribirlo al otro lado por K igual a MT. En este caso tenemos una rigidez, ¿cierto? Rigidez que nos está, no sé escribir, que nos está uniendo, ¿cierto?, un giro o una deformación con un momento, ¿cierto? Es exactamente lo mismo que tenemos acá. Entonces voy a borrar esto para que no moleste. Y simplemente aplicando los términos de la fórmula, ¿cierto? El momento era de 10 a la 3 kN por metro, por el largo que eran 1000 milímetros o 1 metro, partido en G, que es 28 gigapascales, por la inercia polar que habíamos encontrado para esta geometría. Y obviamente acá tengo que tener mucho cuidado con las unidades. Los gigapascales recordamos que es kilonewton partido en milímetro al cuadrado. Acá tengo un metro, tengo que pasarlo a milímetros multiplicando por 1000, ¿cierto? Y si hago todo eso, el giro total me da que es de 0.005817 radianes. En la parte D, nosotros tenemos que considerar que si el giro total fuese de 1 grado, tenemos que encontrar cuáles son las tensiones y deformaciones de corte máximo. Entonces, primero que nada, 1 grado se escribe como, bueno, lo quiero pasar, ¿cierto?, a radianes, multiplico por 2pi partido en 360,
y tengo que son 0.017453 radianes. Entonces, para un giro de 0.01453 radianes o 1 grado, que es la condición cierta del problema, es lo mismo, el momento torsor que necesito aplicar para que este giro se produzca es de, ¿cierto? 1.719 2 por 10 a la 8 kilonewton por milímetro, ¿cierto? Que esto era mi rigidez torsional multiplicado, ¿cierto? Por este giro de 1 grado. Entonces, aquí de nuevo hago el hincapié en que esto es, ¿cierto? Lo mismo que F igual a K por X, pero en términos de el momento torsor. Entonces, esto me da un resultado de 3 por 10 a la 6 kilonewton por milímetro es el momento necesario requerido para girar unitariamente 1 grado, ¿cierto? Esta barra. Entonces aquí entra, digamos, lo que habíamos entendido como rigidez torsional, que para producir, ¿cierto?, un giro unitario, nosotros estamos valiéndonos de esta ecuación, obviamente, esto en términos de radianes. Por lo tanto, para hacer girar 1 grado, nosotros necesitamos aplicar, ¿cierto?, 3 por 10 a la 6 kilonewton por milímetro. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos calcular la tensión de corte y la deformación angular máxima. Al igual que antes, la tensión de corte máxima va a estar dada por el momento torsor aplicado por el radio partido en la inercia polar, ¿cierto? El radio al final tiene que ser el máximo. Entonces eso me da un resultado de 122.15 megapascales. Acá de nuevo, ojo con las unidades. Tenemos kilonewton y tenemos también los milímetros. Entonces, si yo calculo cuál es la deformación angular máxima, tendría que es la tensión tangencial máxima, 122.15 megapascales, partido en el módulo de corte, que eran 28 gigapascales. Y obviamente acá yo no puedo llegar y dividir, sino que tengo que considerar, ¿cierto?, que acá tengo arriba megapascales y abajo tengo gigapascales. Entonces, haciendo la transformación de unidades correcta, al final esto me da que es 0.004363 como la deformación angular máxima que se produce en este caso. Entonces, la tensión tangencial máxima y la deformación angular máxima para un giro, ¿cierto?, de 1 grado va a estar dada por estos valores. En la parte E nos dicen explicar cómo aumentaría la rigidez torsional de la barra. Entonces, si la rigidez torsional es, ¿cierto?, o está dada por esta ecuación de acá, donde tenemos una propiedad mecánica, que es el módulo de corte, una propiedad geométrica, que sería la inercia polar, y también el largo. Estas dos son propiedades mecánicas, propiedades geométricas. Tenemos varias opciones. Para el módulo de corte, nosotros podríamos cambiar el material de forma que aumente este módulo de corte, ¿cierto? También nosotros podríamos aumentar el radio, porque acá tenemos que la inercia polar para un círculo es pi medios por r a la cuarta. O bien aumentar el término de la inercia polar cambiando la geometría, por ejemplo, a un tubo en vez de una barra sólida. Otra opción la podemos ver por el denominador de esta fracción, que sería acortar el largo, que es actualmente 1 metro. Podríamos acortarlo, por ejemplo, a 500 milímetros. Bien, y finalmente en la parte F nos dicen, parte F y G, encontrar las tensiones normales principales y dibujar el círculo de Moore asociado a las tensiones. Entonces vamos a considerar que el tau máximo o la tensión tangencial máxima, en el caso cierto inicial, eran 40.7 megapascales. Entonces, como estamos hablando de este caso inicial, va junto con un sigma x y un sigma y igual a 0 en este caso. Y acá digo que es un poco ambiguo porque al derivar todas las ecuaciones, ¿cierto?, de torsión, nosotros hablamos más en términos de
de coordenadas cilíndricas, por decirlo así, donde vamos a tener una tensión, ¿cierto?, en términos del radio y una tensión en términos del ángulo. Y también una tensión en Z. Pero en este caso vamos a verlo de esta forma, donde la tensión en X y la tensión en Y, en esos ejes, va a ser igual a 0. Y la única tensión que vamos a tener en el estado, digamos, inicial, va a ser la tensión tangencial máxima. Entonces, si nosotros vemos el círculo de Moore, en este caso, la tensión tangencial máxima va asociada a los valores de sigma X y sigma Y igual a 0. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que el círculo de Moore está centrado en el origen y las tensiones principales van a estar dadas por la intersección con el eje de las tensiones. Es decir, sigma 1 por el lado derecho, por el lado mayor, 40.17.7 megapascales, que sería, digamos, al final el radio de este círculo de Moore. Y también por el otro lado tenemos que la tensión sigma 2 es menos 40.7. Y análogamente hacemos lo mismo para las deformaciones. Teníamos que la deformación angular máxima era de 0.001454 y también lo relacionamos, ¿cierto?, a un estado inicial de sigma X y sigma Y igual a 0. ¿Ya? Y en este caso también tenemos que el radio, digamos, de este eje que es gamma medios es al final gamma máximo medios, donde este valor lo conocemos. Por lo tanto, también podemos conocer cuál es la posición o la intersección con el eje de los epsilon para encontrar las deformaciones principales, que serían al final dividir por 2, ¿cierto?, el valor de la deformación angular máxima, y tendríamos que el epsilon 1 es 0.000727. Al final acá podemos también, como siempre, multiplicar por 6, o sea, por 10 a la menos 6, o lo que ustedes estimen conveniente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por ejemplo, 727. Y análogamente tenemos que la deformación normal, ¿cierto?, principal 2 va a ser la parte negativa, que es lo mismo pero con un signo negativo. Entonces ahí tenemos esos dos casos. Y este es el ejercicio, es un ejercicio introductorio para poder conocer cuáles son todos los distintos componentes de los cálculos en torsión. Espero que se haya entendido, si no, me avisan.